que hemos pasado, ¿no? Bueno, hace unos meses atrás venía con un pensamiento, digo, ¿cuáles son las problemáticas que tienen los cristianos, o que tenemos los cristianos? Muchas gracias. Y me daba cuenta que hay unas 3, 4, 5 problemáticas. Así que empecé con una serie, si alguno se acuerda, era administrando el dinero, administrando el dinero. Y creo que otra de las problemáticas que tenemos es el tema de las emociones. Así que me propuse analizar un poco, no, exhaustivamente, vengo de estudiar, de leer, de escuchar, y ver la importancia que tienen las emociones en cada uno de nosotros. Hasta el punto que las emociones, hermanos, ustedes saben, nos generan hasta un desequilibrio muchas veces en nuestras vidas. A veces hasta nos desmoronan el ser interior. Las emociones son tan fuertes a veces que provocan que poco a poco las cosas vayan empeorando. Si no las sabemos manejar correctamente, si no las administramos, si no las gestionamos correctamente. Por eso es que les pido que estén prestando atención, porque creo que es importante que podamos estar analizando cuáles son las cosas que nos están pasando emocionalmente hablando y que tal vez sin darnos cuenta, imperceptiblemente nos van haciendo, van destruyendo nuestro ser interior. Ustedes saben que las emociones son muchísimas. Me pongo a estudiar y bueno, según algunos psicólogos dicen que son 5 las básicas o 6, dicen otros. Después hay como 48 emociones. Y dije, no, espera, vamos a analizar por lo menos 3. Así que me puse a pensar cuáles son las 3, según mi punto de vista, más importantes o que más afectan al ser humano. O por lo menos en el entorno en el cual yo me manejo. Así que dije, las 3 para mi modo de ver es el enojo, el miedo y la ansiedad. ¿Sí? Son las 3 cosas que veo que nos están haciendo o calando hondo en la personalidad en cada uno de nosotros. Así que vamos a estar analizando estas emociones no solo desde el punto de vista el enojón, ese que es violento, sino ese que se enoja levemente, imperceptiblemente, tal vez nadie lo nota, pero por años, décadas incluso, tiene una pequeña raíz de amargura en el corazón. Que tal vez, son las peores, ¿no? Porque el enojón salta, grita, dice lo que siente en ese momento, daña a todo el mundo y después se queda tranquilo. Pero el otro, el que tiene ese enojo imperceptible, causa mucho daño. Ustedes saben que estamos, bueno, no es noticia, estamos en un tiempo de muchas crisis. Una de las crisis que estamos teniendo, y sobre todo en nuestro país, lamentablemente tenemos crisis económicas, obviamente la pandemia. Saben que hay crisis que son normales y otras que son accidentales. Crisis normales o comunes son aquellas que, por ejemplo, el hablar en público. Estaba allá yo y tenía que entrar y hablar y decir, Señor, por favor, no quiero ser yo, quiero que seas vos. Y tenía esa cosa. Bueno, es una crisis. El tener un hijo es una crisis, también depende de que hay hijos. El casarse es una crisis normal, ¿no? Ustedes saben que cuando me casé, pasé de una crisis normal a una accidental. Durante 4 años más o menos estuvimos de novio con Cari. Y en esos 4 años yo a Karina no la había visto cocinar nunca. De hecho, le pregunté ayer y no había cocinado ni siquiera, no, sí, alguna que otra cosa cocinó. Pero el no verla cocinar, para mí, quiero aclarar, la comida es importante. Entonces, el no verla cocinar, viste, vos estás enamorado los primeros años, todo idílico, no prestás atención a las cosas negativas, y digo, wow, ¿qué pasará con Karina? Mi suegra tenía el monopolio de la cocina y yo a Karina no la veía cocinar. Nos casamos y tuvimos la mala suerte, entre comillas, de que por culpa de algún carpintero por ahí, no hicimos los muebles de cocina, por ende no teníamos cocina. Entonces, durante 3, 4 meses no cocinamos. ¿Qué hacíamos? Comprábamos la comida ahí en la esquina de casa. Así que se imaginan que mi futuro era
incierto. Quiero decir que Karina cocina muy rico. Explotó a partir de que pusimos la cocina, es como que se volvió un chef profesional. Menos mal, gracias a Dios. Ahora, francamente, le echo la culpa todos los días de que estoy engordando porque cocina muy rico. Así que tenemos estas crisis que son normales y otras que son accidentales o crisis que pasan por eventualidades que suceden en nuestra vida. Y estas crisis nos generan problemas relacionales, ¿sí? Ustedes saben, cuando estás muy estresado, te generan ciertos problemas con la familia. De hecho, incluso cuando tenemos tal vez problemas del temperamento, me acuerdo una vez un vecino, era adolescente o niño incluso, su padre en un momento de rabia, de enojo, dijo cosas muy feas de él, muy feas. Y tal vez debe haber estado tensionado, no sé cuál habrá sido la problemática que tenía el padre. Lo cierto es que su hijo, tiempo después, años después, estaba con esos pensamientos que le eran difíciles de sacar. En un momento de rabia, su padre dice cosas y cuando uno lastima, ¿vieron? Es difícil tapar las heridas, sobre todo cuando son cosas profundas. Así que provocan las emociones no controladas adecuadamente muchas crisis. De hecho, dice la OMS, la Organización Mundial para la Salud, no sé si será tan así, pero bueno, lo leí, que el 90%, escuchen esto, el 90% de las enfermedades tienen su causa inicial en el mal manejo de las emociones y de los pensamientos. ¡Wow! Ok. Y miren, tenía acá un listado. La fibromialgia, el colon irritable, el bruxismo, la cefalea, la fatiga crónica, el dolor crónico, los trastornos dermatológicos, el insomnio. Increíble, ¿no? Y me pongo a pensar, cuando leía esto, digo, wow, cuántas cosas tal vez nos libraríamos si pudiésemos manejar adecuadamente de esto. Pero miren, es interesante, de hecho, miren este pasaje bíblico. Antes de que exista la Organización Mundial para la Salud, ya el mismo rey David decía, mientras quise callar mis huesos se gastaban en llanto todo el día. Mientras callé y no dejaba de gemir todo el día, de llorar. Y los huesos en la parte interior de nuestro ser se iban desgastando. Ya estaba esa estadística en aquel entonces. Dice otro salmo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ahí no había ningún cardiólogo, pero evidentemente estaba pasando algo. Y esto es lo que sucede, hermanos, cuando no sabemos manejar adecuadamente las emociones. Y esto nos van calando profundamente en nuestro ser. Dice que el estrés puede ir al corazón, la bronca o la angustia pueden ir al estómago, los miedos pueden ir al intestino, la ansiedad tal vez pueda ir a la cabeza. Y lo peor, pienso, es que esto tal vez muchas veces nos provoca hasta la muerte, ¿no? La muerte, uno de los eventos emocionales que tuve, recuerdo, hace muchos años atrás, fue una persona conocida mía, una chiquita de 14, 15 años, deportista, que se suicidó en su casa después de un evento de un mal manejo de emociones de su padre y también de ella. Y cuando siempre me acuerdo, porque la veo a su hermana o su madre de vez en cuando, y pensaba, mira vos, una chiquita de 15 años, ¿cuánto tenía por delante? Y el no manejar adecuadamente las emociones generó esta crisis. Y a veces no le damos atención o no le prestamos la atención debida en este sentido. Así que vamos a analizar rápidamente estas tres emociones, ¿de acuerdo? Vamos con el enojo. El enojo. Tal vez el enojo es una de las más complejas de manejar. No es fácil manejar el enojo. Dice el Salmo, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas.
¿o no? Airaos, tienen que enojarse, pero no pequen. No permitan que la ira los haga cometer pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema del enojo, si bien es cierto, es normal, podemos enojarnos. De hecho, el mismo Señor Jesús se enojó, ¿se acuerdan? Aquellos que leemos la Biblia, tenemos un evento donde Jesús se enojó. Y Dios, si ustedes leen el Antiguo Testamento, se enojó muchas veces. Así que creo que evidentemente está bien enojarse a veces. El problema es que a veces nos enojamos por cosas que son injustificadas. Ahí es donde yo y cada uno de ustedes deberían preguntarse, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Vale la pena enojarse por esto? ¿Vale la pena enojarse por cuestiones que tal vez no son tan importantes o que son realmente que pasan? En el tráfico, hoy en día no es difícil no enojarse, ¿no? Me acuerdo de una escena, fue muy gracioso para mí porque conozco a esta persona cuando comentaba un evento que sucedió. Es una persona que es muy enojón. Iba en el auto, viene un taxista o otro vehículo, no sé, lo encierra y en su enojo, que es bien enojón, empieza a acelerar y a seguirlo con toda la bronca y claro, no lo podía alcanzar y en esa iba con más bronca, hasta que llega un semáforo, se para el taxista, se para al lado y me dice, Germán, de tanta bronca que tenía no me salían las palabras, ¿viste? Así que, y quería decirle de todo y no me salían las palabras y era el odio, la bronca que tenía. Y creo que nos pasa muchas veces esto. No sabemos cómo controlar estas broncas que son tal vez innecesarias. Yo soy de manejar, o cuando manejo, soy bastante más tranquilo. Alguna vez leí hace mucho tiempo que es lógico que los otros manejen mal. Siempre va a haber uno que maneje mal. Me tengo que poner mal por eso y al final y al cabo soy yo el que me voy a hacer mala sangre. Si este hermano no hubiese alcanzado a este taxista y bueno, de hecho, el taxista sigue cruzándose sin ningún problema y no le genera ningún inconveniente para él. El gritarle y decirle cosas, no ganamos nada. Así que creo que tenemos que aprender a manejar nuestro enojo porque hay muchas cosas que no deberían generar enojos. Tenemos que aprender, decía yo, a ser como un rinoceronte enjabonado. El rinoceronte tiene una piel bien gruesa, que no nos penetre, que no nos haga enojar, pero también enjabonado porque pienso de que nos vale muchas cosas, hermanos. Hay cosas que la verdad, hay cosas mucho más importantes por las cuales vivir, en lugar de estar amargándonos, angustiándonos por cosas por un auto que se te cruza. Aunque obviamente, si te chocan, obviamente me imagino que puede haber enojo. Otro de los problemas es que cuando el enojo está mucho tiempo en nuestro ser. Como decía al comienzo, hay hermanos que tienen durante años este enojo. Hace un tiempo atrás una hermana vino y me pidió perdón porque hace como 20 años, cuando yo estaba en el liderazgo de grupos jóvenes, ella tenía como una raíz de amargura para conmigo porque yo no había permitido no sé qué cosa, ni me acuerdo siquiera. Y me pidió perdón, 20 años. ¿Cuántas raíces de amargura tenemos a veces? Miren, el enojo es una fuerza muy grande que cuando nosotros encontramos una piedra en el camino, el enojo nos hace buscar a quién puso la piedra y destruirla, en lugar de usar esa fuerza para destruir la piedra. ¿Se entiende? Tenemos que aprender a gestionar correctamente el enojo. Y me pregunto y les pregunto, acá tengo algunas preguntas que hice. ¿Cuántas veces te dejas dominar por el enojo? ¿Cuántas personas tal vez has herido por no controlar la ira? ¿Estás dominando tu temperamento? Esta es la primera. La segunda es el miedo.
El miedo es otra de las emociones muy fuertes que tenemos nosotros los seres humanos. Si en este lugar entraría, no sé, un oso o un león, obviamente que el miedo nos va a generar una crisis. Salimos corriendo. Del miedo es necesario en este sentido. Sin embargo, si entra un mosquito y salimos corriendo con la misma fuerza o ímpetu que como con un león, lógicamente está pasando algo equivocado. Y tal vez este ejemplo es algo extremo, pero otra vez quiero volver a hacerles pensar en cuando tenemos miedo, esos imperceptibles, leve, que tal vez nadie lo nota, a veces ni siquiera yo, y que está ahí y tal vez no nos animamos a salir adelante, o a hacer este emprendimiento, o aquel, o a hablar con tal persona, por miedo. Miren los miedos más comunes: el miedo a la crítica, el miedo a la vejez, el miedo a la pobreza, el miedo al fracaso, el miedo a la mutilación, dicen algunos psicólogos, es decir, que pierda alguna parte del cuerpo. Interesante, el miedo al éxito también existe, yo no sabía, lo descubrí ahora. Por eso es que el Señor a Josué le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y me pregunto, hermanos, y te pregunto, ¿qué miedos de estos que mencionamos tenemos? ¿Cómo lo estamos manejando a estos miedos? Y lo peor es, ¿qué bendiciones, qué cosas nos estamos perdiendo por tener miedo o por no manejar adecuadamente el miedo? Y por último, la tercera emoción es la ansiedad. Si bien es cierto, la ansiedad no se la categoriza como una emoción, pero tal vez es una de las consecuencias importantes de las emociones, y me parecía muy importante plantearla porque esta ansiedad que nos genera angustia, nerviosismo y hasta una preocupación excesiva que estamos teniendo hoy en día los argentinos, me parece que es muy importante poder gestionarla, administrarla correctamente. Ustedes saben que lo que hacemos con la ansiedad es, también es normal que tengamos ciertos cuidados, una mínima ansiedad para poder manejar adecuadamente las cosas. Sin embargo, hay cosas que nos sacan de la comodidad, el estrés que genera, la tensión interna. Todo esto nos hace tal vez perder el control, ¿no? Y cuando perdemos el control es como que nos podemos desviar a muchos lugares que tal vez nos lleven a que, como decía, nos vayan desmoronando nuestro ser interior. Ustedes saben que escuchaba hace un tiempo que los psicólogos analizaron a los soldados en la Segunda Guerra Mundial, a los de infantería, a los que están en tierra, y a los que están en el aire, a los de aviación. Y si bien es cierto, el 90% de los de aviación morían, ¿sí? 90%, contra no sé cuánto, un porcentaje mucho menor lo de infantería. Sin embargo, los muchachos que estaban en la tierra sufrían muchísimo más estrés y tensiones y ansiedad. Y esto se debía, miren de interesante, la conclusión que sacaba era que la tensión tenía que ver con que los que estaban manejando el avión tenían el control de sus cosas. Tenían el control de su vida y seguramente iban a morir, 90% de probabilidad de que mueran. Sin embargo, tenían el control de saber hacia dónde ir. Y me parece que muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. No tenemos el control de las cosas que nos suceden y esto nos genera estrés. De hecho, la pandemia nos descontroló todo y no sabíamos qué hacer.
no teníamos el control y el gobierno tenía el control en parte y ni siquiera nosotros podemos tener el control sobre nuestras enfermedades. Y esto nos provoca esta ansiedad. Por eso el Señor te dice en esta mañana que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime más. La buena palabra lo alegra. Y me pregunto, ¿qué es lo que te preocupa hoy? ¿Es tu situación financiera, tus estudios, la salud de tus hijos, tu futuro incierto? Y me preguntaba, ¿qué pasaría si yo no tuviese preocupaciones? Sería bueno, ¿no? Pero la realidad es que tenemos muchas preocupaciones, pero lo que tenemos que aprender es a gestionarlas, manejarlas adecuadamente. Ahora bien, decía, bueno, sabemos que estas emociones existen, así que está bueno. Sabemos que tenemos miedo, tenemos enojos y sabemos que también tenemos ansiedad ahora y muchas otras que tal vez nos generan como un desgaste emocional. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? Por eso es que pensaba en estos 3 tips. Y se me ocurrió estos 3 tips como algo memotécnico, las 3 C. Lo primero que tenemos que hacer es conocer. Debemos aprender a conocer nuestras emociones, hermanos. Si nosotros no las conocemos, no vamos a poder solucionarlas. ¿Sí? Ningún enfermo se va a curar si no se sabe, si no se conoce enfermo. Por eso es que es importante conocerlas. Dice el Salmo 42, 11, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y esta pregunta es la que cada uno de ustedes debería hacer. O pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Uno de los eventos más angustiantes que pasó la humanidad a nivel personal fue el Getsemaní de Jesús. Jesús, cuando estaba en Getsemaní, ustedes léanlo después en Marcos, pasó tal vez una de las tensiones más fuertes e intensas que cualquier ser humano puede pasar. A tal punto dice la palabra que de su frente caían como grandes gotas de sangre. Ese fue un momento de tensión, pero presten atención. El mismo Señor, cuando ustedes leen este pasaje, dice, viene, les pide a sus discípulos y dicen, vengan, acompáñenme que tengo que orar. ¿Sí? Este es el pedido inicial. Luego lo deja a los 12 o al resto y viene con 3 de ellos más cerca y dice la palabra que como un tiro de piedra debe ser a unos 50 metros, el Señor se pone a orar. Y le dice a estos 3, pónganse a orar, discípulos. Y se ponen a orar y estos se duermen. Lo interesante es que el versículo dice que estaba muy triste. Y me parece que esto es muy interesante porque el mismo Señor Jesús reconocía esta emoción. Y al estar conociendo esto, al poder conocer que estaba teniendo un tiempo de angustia, pudo pasar al siguiente evento, al siguiente tips, que fue el de comunicar, expresar. Dice, cuando siguiendo el Getsemaní, resulta que viene el Señor, estaba en angustia, reconoce esto y lo expresa a sus discípulos. Y le dijo, estoy muy triste, me voy a orar. Y no solamente eso, sino que no solamente le dice a los discípulos, sino que también se lo dice a el Señor, se pone a orar. Y le dijo el Señor, Jesús dice literalmente, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que lo segundo, hermano, es que debemos aprender a expresar nuestras emociones. Expresarlo primero, así como Jesús lo hizo con sus discípulos, pero también expresarlo en oración. Por eso es que como comunidad promovemos mucho el tema de las relaciones.
motivamos a que se junten en células, grupos pequeños, a que vengan los martes. Los martes generalmente nos juntamos en grupos de oración para orar los unos por los otros. Y esta es una forma de confesarnos. Muchas veces hemos criticado a algunas iglesias que se confiesan ante otras personas. Sin embargo, es bíblico. El Señor nos anima a que podamos confesarnos los pecados los unos a los otros, o las pruebas, a las situaciones difíciles que estamos viviendo. Porque el expresar, no sé si les pasó, cuando ustedes están en una tensión grande, están angustiados, y viene alguien y les pregunta y vomitan, y es como que, wow. Incluso, no sé si les pasó, pero a mí sí, cuando empezás a contar el problema, ahí mismo es como que se te va generando la solución, ¿no? Ahí es como que uno va reflexionando en lo que está diciendo. Por eso es tan importante el hecho de que aprendamos a expresar, como lo hizo Jesús. Una de las costumbres que tomo y yo les animo a que cada uno de ustedes también lo tenga. Yo me levanto temprano y cada día me pongo a leer un poco la palabra, a orar, a buscarlo al Señor. Ustedes saben que cuando estudiaba esto de las emociones, uno de los consejos que dan los psicólogos es que tenemos que aprender a meditar. Y yo le digo, esto están robando la información de la Biblia, porque la Biblia te dice, meditad en mis palabras, comerlas, ¿no? Y tenemos que aprender a meditar en nuestras palabras. De hecho, a veces vieron que criticamos a algunos porque hacen rezos como el Padre Nuestro. Y hace un tiempo atrás que vengo rezando el Padre Nuestro, pero no como quien lo dice superficialmente, sino meditando en cada una de las palabras que digo. Les animo a que lo hagan. Y pueden estar pensando, ¿por qué esto también descomprime? Y el hacerlo cada mañana, sería buenísimo si lo pueden hacer, hace que el aroma del día sea distinto, créanme. Háganlo, busquen al Señor de todo corazón. Una de las cosas que tenemos que aprender es a manifestar adecuadamente las cosas. Miren, por la profesión en la cual estoy van muchas personas y se quejan del gobierno y uno entra en la misma tesitura de quejarse. Y la queja justamente genera lo contrario a una paz, genera esa ansiedad. Por eso es que les animo que podamos comunicar adecuadamente las cosas correctas y a quienes corresponden, ¿sí? Entonces, no solamente es conocer cuáles son nuestras emociones, no solamente es comunicar, sino que vamos a la tercera C, que es controlar. ¿Cómo controlamos las emociones? Fácil decirlo. Bueno, básicamente, una de las cosas que aprendí, por lo menos yo, que la forma de controlar tiene que ver con analizar nuestras creencias. Dice, así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no respecto a otro, porque cada cual llevará su propia carga. Así que les animo, hermanos, a que podamos examinar nuestras creencias. ¿Qué es lo que estás pensando? Por ejemplo, si yo estoy pensando de que es feo, es malo estar solo, ¿sí? Si este es mi pensamiento recurrente, mi creencia, en lo más profundo de mi ser, estar solo está mal, estar solo está mal, estar solo está mal, entonces cuando esté solo estaré triste, ¿se entiende? O tendré miedo, ¿se acuerda? ¿Se entiende? Más, si yo pienso y digo, qué lindo es estar solo, qué lindo estar solo, que no te moleste nadie. Cuando esté solo, mi emoción será de paz y amor. ¿O no? ¿Se entiende? Por eso es tan importante que ustedes y cada uno de nosotros nos animemos a examinar cuáles son las creencias que estamos teniendo, esas profundas. Miren, una de las cosas que hago generalmente es cuando digo algo, tal vez estamos charlando con Cari o con los chicos, me examino a mí mismo y digo, ¿será que lo que yo estoy pensando es correcto?
Estoy acostumbrándome a pensar y a creer de que no siempre tengo la razón, por más que me duela. Así que necesitamos controlar. Pero también dice la palabra que de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Miren, estamos acostumbradísimos a echarle la culpa. Yo le echaba la culpa a Karina de que cocinaba bien y por eso tengo esta panza que tengo. Y es fácil, ¿no? Pero me tengo que parar en el espejo y decir, sos vos. Y ustedes, cada uno, tienen que hacerse cargo. ¿Vieron esa frase? Me hiciste enojar. No te hizo enojar. Te enojaste. No controlaste la ira. Me haces entristecer. No le eché la carga al otro. Vos sos. Cada uno es responsable de sus actos, de sus emociones. Dejemos de echar la culpa a otros. La culpa no la tiene el gobierno, por más mal que haga las cosas. La culpa no lo tiene los padres o los hermanos o las cosas que viví, por más mal que hayamos vivido estas experiencias. Somos responsables a partir de ahora de nuestros actos y debemos tener la valentía y la fortaleza de seguir adelante a pesar de las situaciones que nos toquen vivir. No importa cuáles son las circunstancias, hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro ser, que nos puede sacar adelante a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los conflictos, a pesar de la familia, a pesar del esposo, a pesar de los hijos, a pesar de mis limitaciones físicas y emocionales. Lo tenemos el Espíritu Santo. Y si le damos el lugar que corresponde, Él va a poder obrar en nuestro ser. Por eso es que es importante dejar el control de nuestras emociones también al Espíritu. Porque el Espíritu, cuando nosotros nos relacionamos con Él, va a poder actuar de una forma correcta. Por último, pensaba que nosotros tenemos que entregarles nuestras cargas al Señor. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí. Y yo pienso, hermanos, que tenemos que aprender a entregarle al Señor nuestra carga, nuestras tensiones, nuestras emociones, las cosas que nos están pasando a veces, las situaciones difíciles que estamos viviendo. Tenemos que aprender a dejarles esta carga al Señor. Pero es interesante porque el pasaje dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y te dice, vení, entregame tu carga y toma la mía. Y hacer este intercambio, el que nos anima el Señor a que podamos estar trabajando. Entiendo de que las emociones son algo eventual. Hoy estamos contentos, tenemos paz, pero dentro de unos minutos estaremos llorando. Pasa, ¿no? Y está bien, es parte de la vida. Lo importante es que podamos, en medio de estas tensiones que estamos viviendo, en la ansiedad, con los miedos que podamos estar teniendo, podamos entregar estas cargas al Señor. Dice la canción que vamos a cantar a continuación: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza he quedado. Les animo a que podamos estar cantando con el corazón y con la mente, que nos emocionemos tal vez, pero también que lo racionalicemos, que lo entendamos. Miren, hay oradores que vienen, gritan y hacen una cantidad de cosas espectaculares y todos quedamos así temblando, decimos, el Espíritu Santo habló. No necesariamente. No siempre las emociones implican que el Espíritu habla. Hay veces que el Espíritu habla en las cosas más imperceptibles, en el silbo apacible. Y creo que el Señor está hablando a tu corazón para que puedan gestionar correctamente las cosas que están sintiendo, hermanos. Para que estas cosas
este miedo, esta ansiedad que, como decía, son leves, pequeñitos a veces. Y a pesar de que estemos cansados del camino, como dice la canción, nos podamos sumergir en el río de tu Espíritu y así podamos refrescar nuestra alma, ¿sí? Así que vamos a cantar pensando, sintiendo y diciéndole al Señor que estamos cansados, tal vez, pero que queremos refrescarnos en su Espíritu. Amén. Vamos